No sabía si detenerlo, pero algo en su mirada me dijo que esa no era una parada cualquiera. Esa tarde, el sol caía espeso sobre el asfalto agrietado, como si la tierra misma ya se hubiera rendido. Era mi turno en la garita vieja, la que nadie quiere cubrir porque ni señal hay. Solo polvo, moscas, y el eco de motores que ya no se oyen. Llevaba semanas en ese puesto, recién asignada. Fernanda Díaz, 28 años, uniforme nuevo, pero alma con cicatrices antiguas. Me crié escuchando historias del deber, de mi padre, que fue policía federal y nunca regresó de una misión en Guerrero. Mamá decía que lo último que se supo fue que estaba en manos de los de arriba, pero en este país, arriba a veces significa más lejos de Dios. Esa tarde yo no esperaba nada. Solo el silencio de siempre y la promesa de volver a casa a tiempo para cenar sola. Pero entonces vi el camión. Un International 9800, de esos que ya casi no se ven. Azul, cansado, comido por el sol. Se movía despacio, como si cada metro pesara más que el anterior. No llevaba placas visibles, y eso ya era motivo para detenerlo. Le hice señas. Frenó de inmediato. El conductor bajó la ventana. Un rostro curtido, de barba blanca mal afeitada, ojos pequeños y tristes. No mostró miedo. Solo una resignación que me descolocó. Dijo su nombre sin que se lo pidiera. Eliseo. Viajo solo. Le pedí papeles. Me los dio. Todo parecía en regla, menos un detalle: la carga no tenía nota fiscal. Le pregunté qué llevaba. Madera reciclada. Para cercar unas tierras en Zacatecas. Es poco, pero sirve. Le pedí que bajara. Revisé por fuera, después por dentro. Todo normal, até que vi a maleta. Uma maleta de couro, encostada ao lado do banco do pasajeiro. Estaba fechada, mas gasta pelo tempo, como quemando un maíz que a propia estrada. ¿Puedo abrir esto? Él no respondió de inmediato. Miró la maleta como si fuera una tumba. Si abre eso, ya no hay marcha atrás. Sus palabras no tenían tono de amenaza. Eran un aviso. Un lamento. Respiré hondo. Lo abrí. Y ahí empezó otra historia. Una que ya venía rodando mucho antes que yo naciera. Fotos en sepia. Cartas con sellos oficiales. Nombres tachados. Un uniforme militar, de esos de los años oscuros. Y entre los papeles, un retrato. Mi padre. Más joven. Vivo. Mi pulso se quebró. Miré al hombre. Él me sostuvo la mirada, sin huir, sin mentir. Usted no vino a detenerme, agente. Usted vino a saber. En ese momento, supe que ya no era solo una inspección. Era una encrucijada. Y que cada palabra que él dijera, podía cambiar todo lo que yo creía saber de la justicia, de la memoria, y de mí. ¿Ya hiciste clic en la campanita amarilla para suscribirte al canal? No olvides hacerlo para no perderte nada y ayudarnos un montón. Me llamo Fernanda Díaz. Hija de un hombre justo y desaparecido. Desde niña supe que el silencio tiene olor. Y el de mi padre era el del uniforme que colgaba detrás de la puerta, años después de que él dejara de volver. Nací en Irapuato, pero la vida nunca me dejó echar raíces. Crecí entre estaciones de servicio, ausencias y la fe de una madre que encendía veladoras cada domingo sin saber a quién. Ella decía que ser hija de un policía es cargar la cruz de la espera, y que la radio siempre dice menos de lo que el alma grita. Estudié con beca. Aguanté miradas que dudaban de una mujer al mando. Me gradué primera de mi generación en la academia, pero siempre sentí que no corría tras una carrera, sino tras un fantasma. Entré a la fuerza buscando respuestas. Pero la verdad es que casi nunca hice las preguntas. Por miedo a escuchar. En mi cuello cuelga el crucifijo de mi padre. No es de oro ni vale mucho, pero pesa. Y cada vez que estoy entre hacer lo correcto o lo esperado, lo toco. Como si le preguntara, ¿qué harías tú? Y fue esa tarde, en esa garita olvidada, cuando conocí a don Eliseo. 70 o cerca. Piel quemada por el sol, manos manchadas de grasa vieja. Voz baja, firme.
mirada de quien ya vio morir amigos sin necesidad de guerra. Llevaba una gorra desteñida, y hablaba despacio, como quien sabe que cada palabra debe valer el aire que la sostiene. Manejaba un International 9800, de esos que ya no se ven, salvo en películas viejas o sueños de traileros nostálgicos. En el tablero, un adhesivo de la Virgencita de Guadalupe, gastado. En el retrovisor, una cinta negra. Señal de luto o promesa. El asiento del copiloto estaba vacío. Pero no era cualquier vacío. Era un silencio guardado. Como si alguien hubiera viajado allí por años, y se hubiera ido sin avisar. Le pregunté si siempre viajaba solo. Desde hace tiempo, sí. No insistí. Hay soledades que se respetan. Y su forma de mirar al horizonte decía que ya había perdido más que cargas. Tenía un radio PX apagado y unos guantes gastados en el tablero. Detalles de un hombre que no paró por gusto, sino por lealtad. En su ficha no había delitos, ni denuncias. Pero algo en su mirada no era miedo. Era conciencia. Él sabía lo que yo aún no. Y entonces vi la maleta, y vi la foto de mi padre entre esos papeles viejos. Supe que el camino de ese hombre ya se había cruzado con el mío mucho antes de que yo naciera. Don Eliseo no se describía con palabras largas. Pero todo en él hablaba. Desde cómo agarraba el volante, hasta cómo acomodaba la Virgencita antes de arrancar. Era uno de esos hombres que saben que la carretera no es solo destino. Es penitencia. Es refugio. Es huida. Y yo, con toda mi ley, mi juventud, mi uniforme nuevo, me vi frente a un espejo antiguo. Un reflejo de lo que quizá mi padre habría sido, si hubiera sobrevivido a la verdad. Guardé la maleta. Cerré despacio, como si cerrar eso pudiera detener todo lo que ya se había soltado. Don Eliseo no me pidió perdón. Tampoco se justificó. Solo se quedó ahí, en silencio, con las manos sobre las rodillas, mirando hacia la nada, como quien ya no espera absolución, solo descanso. Yo caminé unos pasos, alejándome del camión, pero algo me jalaba de vuelta. Las fotos. Las cartas. La lista. Y sobre todo, esa carta dirigida a mi padre. Ese sobresellado era más que papel. Era una herida que nunca supimos que estaba abierta. Encendí mi radio. Base, aquí agente Díaz. Necesito confirmar identidad de un conductor, posible falta administrativa. La voz de la base respondió con interferencias. La señal era débil. Como si incluso la tecnología dudara de intervenir en aquello. ¿Nombre del sujeto? Miré a don Eliseo. Él asintió, sin miedo. Eliseo Morales. Nacionalidad mexicana. Edad estimada, 68. Hubo silencio del otro lado. Recibido. No aparece con órdenes vigentes. ¿Qué anomalía presenta? Ahí estaba. Podía decir la verdad o guardar silencio. Me llevé la mano al crucifijo. Cerré los ojos. Vi a mi madre, planchando el uniforme viejo de mi padre. Vi su rostro al contarme por 10ª vez cómo fue la última llamada. Dijo que volvería el viernes, y nunca llegó. Volví al camión. ¿Usted sabía quién era mi papá? Don Eliseo asintió. Sus ojos se humedecieron. No lo conocí como amigo. Pero su nombre pesaba. Lo respetaban y lo temían. ¿Por qué? Porque era de los pocos que hacía preguntas. Me senté en el estribo del camión. La lluvia caía con más fuerza ahora, pero ni él ni yo hicimos intento de movernos. A mí me mandaban con órdenes. Nunca pregunté. Hasta que un día, llevé una carta que desencadenó una redada. Murieron 7. 3 eran niños. Desde ese día, guardé cada sobre. Pensé que si un día me tocaba pagar, al menos tendría con qué probar que yo no era el único. Tragué saliva. El nudo en la garganta no se deshacía. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué venir aquí? Porque el camino se me está acabando. Porque ya no quiero llevar esa maleta al infierno. Hubo un momento de silencio. Solo se oía la lluvia, golpeando el toldo del camión,
y el murmullo de algo más profundo, el peso de las decisiones. Pensé en llamar a la base otra vez. Reportar todo. Entregar la maleta como evidencia. A él como testigo o cómplice. Pero algo dentro de mí gritaba otra cosa. No era miedo. Era una voz que decía, si lo entregas así, se pierde todo. Esos papeles podían ser la llave para muchos. Hijos buscando padres. Madres que nunca enterraron a sus hijos. Vidas suspendidas por décadas. Pero también podían ser mi ruina. Si alguien arriba se enteraba, si esa lista llegaba a ojos que no debían verla, yo no solo perdería el uniforme. Podía perder la vida. ¿Y si lo que está aquí hunde a gente que aún manda? Don Eliseo bajó la cabeza. Por eso nadie quiere abrir esa maleta. Me quedé allí, empapada, con el crucifijo en la mano, y un universo de dudas en el corazón. Porque en ese momento, no era solo un agente frente a un camionero. Era una hija frente al eco de su padre. Una mujer frente a su propia historia. El cielo ya no llovía. Goteaba. Como si cada gota fuera una cuenta regresiva. Yo tenía la radio en una mano, y la maleta en la otra. Y sentía que cualquiera que soltara primero, decidiría mi destino. ¿Y si lo que hago ahora me cuesta todo? No sabía si le hablaba a él, a Dios, o a mi padre desde donde estuviera. Pero lo dije. Don Eliseo no respondió de inmediato. Solo se levantó despacio, bajó del camión y se paró frente a mí. No era un gesto de reto. Era entrega. La justicia no siempre llega en patrullas, agente. A veces llega cuando alguien decide no callar. Le temblaban los labios. Pero no el cuerpo. Yo ya no busco perdón. Solo quería que alguien supiera. Abrí la maleta por última vez. Saqué la lista de nombres. Vi algunos tachados con tinta roja. Otros con cruces. Y uno que conocía. Un compañero de academia, hijo de un desaparecido, en 1978. Nunca supo nada. Tal vez, aquí estaba su historia. Volví a mirar la carta dirigida a mi padre. Nunca fue abierta. La toqué. Quise leerla, pero no lo hice. No entonces. Miré a don Eliseo. Él solo asintió. Sabía lo que yo estaba decidiendo. Volví a la patrulla. Encendí el sistema. Tecleé una entrada falsa, control de rutina. Sin anomalías. Apagué la radio. Y regresé. No puedo llevarlo detenido. Pero tampoco puedo dejar que esto desaparezca. Tomé fotos de cada documento. Escaneé con mi teléfono todo lo que pude. Guardé copias en la nube. Envié algunas a un correo seguro, uno que me enseñó un viejo periodista retirado que alguna vez entrevistó a mi madre. Luego, le devolví la maleta. Esto le pertenece. Pero si alguna vez decide que debe hablar, le daré nombres. Lugares. Gente que sí querrá escucharlo. Don Eliseo tomó la maleta como quien recoge una cruz. No sonrió. Pero sus ojos se ablandaron. Gracias. No por mí. Por ellos. Me extendió la mano. Su palma era áspera, pero su apretón era humano. ¿Y ahora qué hará? Seguir. Un poco más. Tal vez, por última vez. Lo vi subir al camión. Ajustó la imagen de la Virgencita en el tablero. Y antes de arrancar, me miró por el retrovisor. Si un día se entera de toda la verdad, no me odie. Yo solo entregaba las cartas. Y con eso, se fue. Las luces traseras se alejaban lentas. Como si la carretera también supiera que ese no era un camión más. Era un archivo andante. Un testigo con ruedas. Me quedé de pie, bajo el cielo gris, empapada. Sabiendo que ese día, no había cumplido con el protocolo. Pero había cumplido con algo más grande. Con mi conciencia. Y tal vez, con la memoria de mi padre. Pasaron días. Luego semanas. Volví a mi rutina en la garita.
revisión tras revisión. Camiones vacíos, algunos cargados de mercancía, otros cargados de historias que nadie pregunta. Pero nada, como ese encuentro. Guardé las copias digitales en un disco externo. Y las entregué en silencio a un viejo conocido de mi madre, don Julián, periodista jubilado, ahora casi ciego, pero con memoria intacta. Aquí hay nombres, le dije. Nombres que merecen ser dichos. Él no hizo preguntas. Solo acarició los papeles como quien reencuentra a sus muertos. Esto no saldrá en la primera plana. Pero sabremos a quién mostrárselo. No pedí créditos. Ni esperaba justicia. Solo quería que esas voces, las de esas cartas, esas fotos, no murieran en un cajón. Días después, en una columna pequeña del suplemento cultural de un periódico olvidado, apareció una nota: archivos anónimos revelan rutas de desapariciones en los años 70. Nada escandaloso. Nada viral. Pero suficiente. Esa noche, cenando sola, recibí un mensaje. Era un número desconocido. Solo decía: gracias. Mi padre está en esa lista. Ahora sé que no me olvidó. Luis. Era el hijo de un desaparecido. Compañero mío de academia. Él no sabía lo que yo había hecho. Pero esas palabras bastaban. Lloré en silencio. No por tristeza. Por alivio. Había hecho lo que pude. Lo que estaba en mis manos. Lo que mi padre, quizás, habría hecho. Volví a abrir la carta que nunca le fue entregada. La leí con manos temblorosas. Compañero Rafael Díaz, si recibe esta carta, sabrá que lo vigilan. Hay nombres que no deben repetirse, y pasos que ya dejaron huella. Proteja a los suyos. No firme nada más. Y si puede, corra. Me quedé helada. Mi padre, supo. Y tal vez, por eso nunca volvió. Guardé esa carta como reliquia. No la compartí. No todavía. De don Eliseo, nunca más supe. Ni una llamada. Ni una señal. Pero una tarde, semanas después, alguien dejó en la garita una caja con pan dulce, café de olla, y una nota: gracias por escuchar. La carretera guarda silencio, pero también honra. Nadie firmó. Pero yo supe. Era su despedida. No ganó perdón. Ni fama. Pero me dejó algo que ningún expediente puede dar, ¿verdad? Desde entonces, cada vez que reviso un camión, miro más allá de la carga. Busco en los ojos. Escucho los silencios. Porque aprendí que no todo lo ilegal es injusto. Y que a veces, lo más humano, es no seguir el protocolo. Desde aquel día, mi forma de patrullar cambió. Ya no miro solo placas o facturas. Miro los ojos. Las manos. Los silencios. Porque aprendí que en la carretera no todo lo que pesa es carga, a veces es conciencia. No sé qué fue de don Eliseo. Tal vez ya no esté. Tal vez encontró su última parada en algún punto donde el polvo cubre todo y el perdón no tiene nombre. Pero sí sé que su historia se quedó conmigo. Como una llanta de refacción que no se usa, pero da paz saber que está ahí. Me enseñó que hay verdades que no se gritan. Se susurran. Que no siempre se necesita una orden para hacer justicia. A veces basta con tener valor, y no apagar el corazón. Aquel sobre, dirigido a mi padre, lo guardo en una caja de madera junto a su crucifijo. No por lo que dice, sino por lo que significa, que él, incluso sabiendo el riesgo, no se vendió. Que eligió callar para protegernos. Y que alguien, allá lejos, trató de advertirle. Y tal vez eso sea lo más duro de todo, saber que hay luchas que se pelean en silencio. Que no salen en los libros. Que no se aplauden. Pero valen. Hoy entiendo por qué me hice policía. No era por imponer orden. Era por encontrarlo. A él. A mi padre. A su voz. A su legado. Y si tengo que elegir entre cumplir un reglamento o honrar su memoria, ya sé qué camino tomar. No gané medallas. Ni ascensos. Pero gané paz. Y eso,
compa, no se compra en ningún lado. ¿Y tú, si el hombre que podía destruir tu pasado se sentara frente a ti, lo castigarías o lo escucharías primero? Cuéntamelo en los comentarios. Porque allá afuera, hay historias que solo otro hermano de la carretera puede entender. Y a veces, contarla, es el primer paso para que no se olvide.